Buenos días, queridos hermanos. Los quiero invitar a que abran su Biblia en el capítulo 50 del libro de Génesis y que después leamos la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dicen así los capítulo 50 de Génesis, los versículos 15 al 21. ¿Todos lo encontraron? Mis alumnos de catequesis lo buscan más rápido. 5:17. Dice así la palabra del Señor en Génesis. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Y además sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengan miedo, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para el bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y segundo a los Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reflexionar en torno a tu palabra en esta serie respecto de nuestras relaciones, Señor, familiares y dentro de la iglesia. Te pedimos que nos sigas hablando, Señor. Te pedimos que tú, Señor, en Cristo Jesús y no nuestro pasado, sea quien nos habla. Oramos en su nombre. Amén. Bien, entonces, eh, esta serie, como ya hemos visto, es una serie que habla sobre las relaciones que tenemos dentro de la iglesia y también en nuestro hogar. Y de qué manera nuestras heridas que tenemos en nuestra propia historia determinan nuestro comportamiento y nuestras relaciones hoy. El sermón de hoy, que es el séptimo sermón de esta serie, nos quedan dos más, hasta el número 9, lleva por título El pasado que todavía habla. Entonces, tenemos que entender algo antes de ver la escena, que el pasado no desaparece. Y el pasado no desaparece, y menos desaparece automáticamente. Puede seguir hablando en nuestros temores, en nuestras reacciones, en nuestros silencios, en nuestra forma de relacionarnos. Pero en Cristo, el pasado ya no tiene la última palabra, sino que la tiene Él. Entonces, el Señor puede tomar una historia marcada por el pecado, la culpa, las heridas y conducirnos hacia la verdad y hacia una vida nueva de verdad, de gracia, de arrepentimiento, de perdón y de esperanza. Así somos, se llama la serie, ¿cierto? Así somos. Nuestras heridas y la gracia que nos restaura. Vamos a ver un episodio de la temporada número 2, episodio 11, donde Kevin Pearson. Estamos auxiliándonos de algunas imágenes de una serie para poder reflexionar, que representan muy bien las historias familiares, donde Kevin Pearson está en una terapia por su adicción con su familia. Así que veamos la escena de hoy. Gracias a todos por venir. Es parte importante del proceso de Kevin hablar abiertamente con las personas que ama, en un espacio seguro. Kevin. ¿Hablo ahora? Sí. Bueno, antes que nada, solo quiero disculparme sinceramente con ustedes.
Obviamente llegué a un punto bajo y yo arruiné las cosas con Sophie. Y luego seguí adelante y arruiné las cosas con ustedes. Kate, yo... Lo siento. Lamento que hayas pasado por uno de los momentos más difíciles de tu vida sin mí. Nunca debió pasar. Y bueno, nos dicen aquí que tenemos que perdonarnos por lo que hacemos mal, pero eso llevará un tiempo para mí. Está bien. Yo también lo siento por quitar mi ojo del balón. Ese eres tú. Tú eres el balón. Randall, lo siento. Porque te asusté a ti y a Beth así. No sabía que Tess estaba en el auto, obviamente, pero lo siento mucho. Estamos aquí para ti, Kev. Y mamá, lamento haberte hecho pasar por esto. Solo quiero que seas feliz, Kevin. Bien. Eso fue útil. Catártico, ¿o no? Lo fue. Porque se sintió un poco cortés para mí. ¿Quieres hablar con tu familia sobre lo que hemos explorado? Acerca ¿de dónde podría venir tu adicción? Kevin, está bien. Es bueno hablar de esto. Le he estado diciendo que tiene que encontrar una manera de hablar sobre su dolor, sobre nuestro padre muerto. Por eso. Esa fue una mirada. Como que... Definitivamente fue una mirada. Tenemos que hablar sobre cosas que involucran a tu familia. Incluso sobre tu padre, que no era tan perfecto cuando estaba vivo. ¿Podemos hacerlo juntos? Oh, Dios, tenemos que hacerlo. Hemos, estamos siendo espectadores de la historia de esta familia de manera muy, ¿cómo decirlo? De manera muy espaciada. No todos saben toda la historia y tampoco necesitan saber toda la historia. Necesitamos saber la historia de Dios, la historia divina, porque no, les repito, no tenemos como ejemplo acá a los Pearson, ni al papá Pearson, que aparece aquí como una, no sé qué hacía la doctora Grey ahí, pero bueno, eso es para los que han visto series. Eh, estaba, estaba ahí hablando con ellos y dice muchas cosas interesantes, Kevin. Él reconoce ya una adicción al alcohol eh, y están tratando de buscar de dónde está el origen. Si nosotros vemos, hay más escenas donde Kevin derechamente le hace sentido que su adicción y todos sus problemas provienen básicamente de haberse sentido una quinta rueda, como la rueda de repuesto, que nunca fue importante para todos en realidad. Y una de las cosas más dolorosas en una familia que está pasando aquí es que no todos vivieron la misma historia de la misma manera. Ya sabemos, la señora les dijo hoy, eh, tengan presente que cómo los ha marcado su papá
que no era perfecto. Ellos tenían una idealización de su padre muy interesante, porque ellos sabían quién era perfecto. Pero el papá hacía tantos esfuerzos por ser un buen padre y ser relevante para sus hijos, que claramente los marcó para bien y para mal. Entonces a veces una familia recuerda un periodo como una etapa difícil pero superada. Sin embargo, uno de los hijos puede recordar esta etapa de la vida como abandono. Otro lo puede recordar como un tiempo de presión excesiva sobre sí, sin necesariamente que fuera él el centro de la situación. Otros podrían interpretar como que sus papás y el resto de la familia se mantuvo absolutamente en silencio. Otro como una época en que nadie lo vio realmente a él. Y ahí eh, está una de las heridas más profundas que puede provocar la vida familiar. Podemos haber vivido bajo el mismo techo, comido en la misma mesa, escuchado las mismas conversaciones, haber visto las mismas series de televisión, haber llorado las mismas pérdidas, pero no necesariamente le hemos dado exactamente el mismo sentido. En esta escena, durante esta terapia, se abre una herida que no era evidente para todos. Luego ellos se dan cuenta de que su hermano estaba mal, cómo se sintió al borde de la familia. No niega que hubo amor. Él pide perdón, de hecho, ¿cierto? Y habla de algo muy interesante, de perdonarse a sí mismo. Y déjenme decirle que eso no funciona. No funciona. Porque cuando uno se quiere perdonar a sí mismo sin haber experimentado el perdón de Dios, es un paracetamol. Me duele la cabeza, me tomo... Yo no soy alcohólico, eh, que es distinto, es más respetable. Eh, ¿Dónde iba? Ya, no es eso es un paracetamol, perdonarse a sí mismo. Uno debe experimentar primero el perdón de Dios y luego puede experimentar el perdón de lo que ha hecho. Entonces la escena es incómoda, nadie quiere escuchar una historia, de hecho él dice, ¿de verdad que tenemos que hacerlo? Pero muchas familias necesitan ese momento. Ojo, no para destruirse, no para culparse, no para convertir cada conversación en juicios, sino para aprender a escuchar lo que el pasado todavía está diciendo. ¿Cómo se llama el sermón? El pasado todavía habla. Entonces, ¿por qué el pasado todavía habla? Porque habla, lo queramos o no, en nuestros temores. Habla en nuestras reacciones exageradas. Habla cuando nos quedamos callados, en nuestros silencios. Habla en la forma que pedimos perdón o en la forma que evitamos pedirlo. Habla de la forma en que nosotros también interpretamos las palabras de otros. Habla de la forma en que nos defendemos cuando creemos que estamos siendo atacados. Habla en la forma en que nos aislamos porque no queremos volver a ser heridos. Y esto no ocurre solamente en la familia biológica, también ocurre en la iglesia. Llegamos a una comunidad de fe con una historia. Algunos llegan con historias de abandono, otros con historias muy lindas, otros con historias de culpa, otros con historias de una comparación permanente, otros con historias de tremenda exigencia, otros con una historia de rechazo, otros con historias con heridas que nunca nadie vio. Por eso la iglesia local no puede limitarse a ser una comunidad superficial, que es lo que creo que nosotros hemos intentado desarrollar hasta ahora. Una comunidad superficial, una comunidad que en realidad no sabe lo que le está pasando al otro. Una comunidad que tiene suficiente con sus propias heridas y sus propios problemas. Una comunidad que aunque digan nuestro eslogan, una comunidad de acogida, espiritualidad y servicio, seguimos mirándonos el ombligo, no como iglesia, sino como individuos,
como que nuestros problemas y nuestras heridas son las peores que han existido, porque no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y ver las heridas, que otros vean nuestras heridas y también cargar con las heridas de otros. Entonces la iglesia debe ser una familia de gracia incómoda, donde aprendemos a escuchar historias de heridas sin justificar el pecado, sin juzgar y sin aplastar al herido. Génesis 50 nos lleva precisamente a esta historia de una familia que todavía el pasado habla. La familia de José no era una familia tranquilita, ¿cierto? No era de los trigos muy limpios. Luego planeaban matar, vender a los hermanos, lo que claramente los que tienen hermanos han querido hacer en alguna oportunidad, pero no lo han hecho. Ellos lo hicieron y lo suavizaron, o sea, lo vendieron para no matarlo. Y algunos pueden creer que José se lo merecía. Les concedo el punto, tal vez. La familia de José era una familia que atravesaba por un favoritismo, envidia, odio, traición, culpa y dolor. Pero también una familia donde Dios muestra su gracia, donde el Señor muestra que su gracia puede ser más profunda que la historia que los dañó. Entonces, en primer lugar, el pasado no resuelto muchas veces habla en forma de temor. Génesis 50 nos habla de la muerte de Jacob, ¿cierto? Si nosotros miramos el pasaje, nos vamos a dar cuenta que Jacob muere inmediatamente anterior de los versículos 1 desde el capítulo 49, cuando bendice a sus hijos, y luego en el 28, 49-28, él muere. Y aquí nos está relatando que los hermanos de José, al ver a su padre muerto, algo les pasa, despierta algo en su corazón. ¿Y qué es? Temor. Aunque debo decir que el temor en sí no es bueno, el temor también es una alarma que Dios nos ha puesto para cuidarnos. Ojo, ya sea para cuidarnos de nosotros mismos o de los demás. En este caso, el temor que tenían ellos era una alarma que el Señor estaba poniendo para algo que ellos tenían que solucionar, no necesariamente José. Entonces, el texto nos dice que ellos empiezan a ponerse en la mente de José, porque aquí José no había dicho nada, y empiezan a adivinar lo que José piensa. No, a lo mejor nos guarda rencor. A lo mejor quiere vengarse de nosotros, de todo el mal que le hicimos. Ellos no están hablando del presente, ni siquiera están hablando del pasado inmediato, cuando en el capítulo 45, José ya los había perdonado, ¿cierto? Le había puesto una prueba de su hermano Benjamín, no lo entregaron, etc. Y luego él les revela quién es y los perdona y los incluye en este sustento por el cual José entiende que el Señor lo había llamado y por esas cosas lo había llevado hasta allá. Entonces, están hablando del pasado de la familia cuando ellos vendieron a su hermano. Han pasado años, Josué ya los recibió, José ya había llorado con ellos, les había dado sustento en Egipto, la familia estaba reunida, pero la culpa no resuelta seguía en carne viva. La muerte de Jacob no creó el problema, simplemente lo hizo resurgir, lo sacó a la superficie. Entonces, se murió nuestro benefactor, nuestro defensor. Entonces, algo va a hacer José para tomar venganza de nosotros. Entonces, cuando Jacob estaba vivo, probablemente ellos decían, José no se va a atrever, si nuestro padre está vivo, a hacer algo. Pero ahora Jacob murió y el temor aparece con fuerza. Ahora sí que nos la va a cobrar. Entonces, esto muestra algo muy real. El pasado del tiempo o el paso del tiempo no siempre sana la culpa o la herida. El paso del tiempo no sana esa herida. A veces solo la cubre. A veces una familia sigue funcionando, pero bajo la superficie sigue habiendo temor,
sospecha, vergüenza y dolor. Los hermanos de José habían pecado gravemente contra él. Todos sabemos la historia. No fueron víctimas inocentes de una aparente confusión. Lo odiaron, lo quisieron matar, lo vendieron, engañaron a su padre, destruyeron la paz familiar. Aunque la historia avanzó, ellos seguían cargando con el peso de lo que habían hecho con su hermano. Por eso el pasado habla en temor. ¿Por qué razón? Porque quizás todavía está enojado. Quizás todavía no nos perdonó. Quizás vamos a ir de nuevo y ahora sí que nos va a rechazar. Quizás José solo estaba esperando el momento para atacar. Quizás esta familia nunca podrá mirarme de otra manera. Esto también, queridos hermanos, pasa entre nosotros. Hay personas que viven hay personas que viven reaccionando no a lo que ocurre hoy, sino a lo que temen que ocurra por lo que ocurrió antes. Entonces el futuro lo hacen depender de lo que ya ha pasado. Hay hijos que interpretan una corrección como un rechazo de otras personas, ojo, porque crecieron sintiéndose rechazados. Hay esposos que interpretan una conversación difícil como una amenaza, porque en su historia cada conversación terminaba en una pelea. Hay hermanos en la fe que se alejan antes de que alguien los confronte, porque la experiencia anterior les enseñó que la confrontación, la exhortación, siempre venía sin ningún tipo de ternura. Pero también hay personas que temen porque saben que han pecado, en el caso de los hermanos de José. No todo temor nace por haber sido herido. Algunos temores nacen por haber herido a otros y no haber enfrentado seriamente el daño causado. Aquí necesitamos decir dos cosas, dos cuestiones que tienen que ir paralelas. Primero, la Biblia toma en serio las heridas, no las minimiza. No dice que no minimiza el mal que otros nos hicieron. José no dijo, tranquilo, no pasó nada. ¿Usted sabe lo que significa cuando alguien dice, no pasa nada, no te preocupes? Es que pasa todo y tienes que preocuparte. No, no pasa nada. Sí pasa. No dice, ¿saben qué, chiquillos? Que esto no fue tan grave. No. Veamos lo que dice José sobre esto. Pero no se pongan tristes. Capítulo 45. Ni lamenten haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. En ninguna parte él dice que no pasó nada. Lo que hace él es reinterpretar su historia a la luz de la soberanía de Dios, a la luz de la gracia de Dios. La gracia bíblica no niega la realidad del pecado hecho a otros ni hecho a nosotros. Y en segundo lugar, también la Biblia toma en serio nuestra responsabilidad, porque nunca podemos usar nuestras historias para justificar nuestras reacciones pecaminosas. Nunca. Eso es poner la responsabilidad en otra cosa, en un algo. ¿Saben que nosotros incluso responsabilizamos del pecado a nuestra naturaleza pecaminosa? A ver, díganme, ¿de dónde pecamos? De nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero cuando hablamos de esa naturaleza pecaminosa, estamos hablando como si fuera otra persona. Como si fuera un ente, un humo, una especie de vapor que nos rodea y nos engaña. No, la naturaleza pecaminosa es
una naturaleza que es nuestra, que está en nuestra persona. O sea, quien actúa es nuestra persona y saca su pecado de la naturaleza pecaminosa, lo que le llama la Biblia carne, etcétera. Es eso. No es un otro. Ahora, cuando hay más descaro, se le echa la culpa a los demás. Que yo estaba carente de esto, que yo no tenía esto, que no me daban esto, que me hicieron esto. Y el extremo del descaro echa la culpa al diablo. Así de sencillo. O sea, nunca nos responsabilizamos. Fue lo que me hicieron, fue lo que otro hizo, fue lo que otro me hizo a mí, retrocedo, mi naturaleza pecaminosa, y fue el diablo. El diablo tiene toda la culpa. Y no. Cuando pecamos, somos nosotros. Una cita un poquito larga de Paul David Tripp, donde el libro que dice que se llama No estamos hechos para estar solos, dice: tómate un momento para reflexionar sobre las relaciones en tu vida. Piensa en las relaciones en tu familia mientras crecías. ¿Cuáles fueron las reglas tácitas que siguió tu familia? ¿Cómo manejaste el conflicto? ¿Cuál era el método típico para resolver problemas? Tus respuestas a estas preguntas básicas pueden mostrarte cómo tu familia moldeó tus puntos de vista sobre la reacción con los demás. ¿Los valores de tu familia se han convertido en tus valores? ¿Las luchas de tu familia se han convertido en tus luchas? Nuestra familia es solo una de las muchas influencias en nuestra visión de las relaciones. No te has convertido en quien eres por ti mismo. Por eso las relaciones son tan importantes, son ineludibles y poderosamente influyentes. La dificultad es que todos ellos coexisten, el pecado y la gracia. El pecado se interpone en lo que la gracia puede hacer, mientras que la gracia cubre todo lo que el pecado causa. Nuestras relaciones muestran vívidamente la mezcla de esta dinámica de oro y escoria. O sea, no es solamente lo que nos han hecho. Hay una multiplicidad de cosas, incluyendo nuestras propias decisiones, de cómo nos enfrentamos a nuestra responsabilidad en las relaciones que tenemos. Porque es posible relacionarse de otra manera. Esto es muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque escuchar historias de heridas no significa justificar el pecado. Si alguien dice, yo soy así porque mi familia fue así, debemos responder con paciencia, pero también con verdad. Tu historia puede explicar parte de tu lucha, pero no puede ocupar el lugar de Cristo. Tu pasado puede ayudarte a entender tus temores, pero no puede ser tu Señor tu pasado. Tu herida puede explicar por qué te cuesta confiar, pero no te autoriza para destruir a otros. Los hermanos de José tienen temor porque el pasado no ha sido resuelto verdaderamente delante de Dios y delante de su hermano. Y cuando el pasado no se trae a la luz, sigue gobernando desde la sombra, desde donde ni siquiera nos damos cuenta. En segundo lugar, la gracia no niega el mal, pero se niega a entregar la historia o tu historia a la venganza. Cuando los hermanos envían el mensaje, aquí el texto pareciera que los hermanos envían un mensaje y después aparecen en escena delante de José. Cuando envían el mensaje, fíjense lo que dice el versículo 17. 50:17 dice: al final, y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. La escritura no nos dice por qué lloró. Él escucha a sus hermanos y llora. ¿Por qué llora? No tenemos plenamente la respuesta. Puede ser porque tiene cierta decepción de que sus hermanos desconfían de él, que les va a hacer algo dañino. Puede ser eso. Pero también puede ser que José todavía siente cierto dolor por la historia que le acaban de relatar y que le acaban de traer a la luz de nuevo. Las lágrimas muestran probablemente que el asunto, de una u otra manera, por uno o por el otro lado, no está totalmente resuelto, ni por el lado de sus hermanos o por el lado de él. José
ni ningún personaje de la Biblia son una especie de máquina espiritual. Veámoslos. Ninguno es perfecto, aunque nosotros hemos intentado idealizar a los personajes de la Biblia. El único personaje perfecto y la única persona perfecta en la Escritura es Cristo Jesús, y todos hablan de Él. Ese detalle es importante, ¿saben por qué? Porque José no responde primeramente con un discurso. No responde con una respuesta verbalizada. Díganle esto a mis hermanos. No. Él llora. Entonces no es un hombre frío, no es un hombre incapaz de sentir. No es alguien que por confiar en la soberanía de Dios y explicarse desde allí lo que pasó, como lo vimos en el capítulo 45, no significa que él dejó de ser un ser humano. Porque, ojo, el pasado no lo vamos a olvidar. Estamos diseñados para no olvidar. De hecho, cuando olvidamos algo, cuando nuestro cerebro bloquea algún recuerdo, es algo que no le pasa a todo el mundo y que es una respuesta del organismo para defenderse. O sea que es algo anómalo. No es algo que esté allí porque tenga que estar. Probablemente así olvidamos. Pero en términos comunes y corrientes, cuando sigue el recuerdo allí, lo vamos a recordar igual. Entonces, la gracia no nos vuelve insensible al recuerdo de algo malo que tenemos. La madurez cristiana no significa que ya nada duele más. Hay personas que son distintas. A algunos les duelen más, otros menos. Otros muestran más, otros muestran menos, y eso es normal. Hay creyentes que han perdonado sinceramente, pero todavía lloran cuando recuerdan lo que pasó. Hay personas que han confiado en Dios, pero todavía sienten el peso de ciertas palabras, de ausencias, abandonos, traiciones, etc. Podemos nosotros estar convencidos de que Dios ha perdonado nuestro pecado, pero no por eso nos deja de esporádicamente doler y pesar el corazón. Entonces, probablemente José llora porque el pecado familiar siempre deja marcas, pero sus lágrimas no se transforman en venganza. Él pudo haber llorado y haber llorado de rabia y haberse vengado. Pero él no usa ese dolor como permiso para destruir a sus hermanos. Ustedes me hicieron esto, me dolió, todavía me duele, los perdoné, pero no se puede quedar así. ¡Pum! ¿Por qué? Porque José tenía incluso el poder para hacerlo. Cuando ellos se postran y le dicen, somos tus esclavos, esa es la palabra, esclavos, José responde en el 18 y 19, les dice, además sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? José se pone en su lugar, se pone en el lugar que tiene, porque él, maduro espiritualmente, habiendo experimentado la gracia de Dios, el cuidado, el sustento y la preservación de Dios en situaciones tan terribles como ser vendido como esclavo. O sea, imagínense, todo lo malo que le pudo haber pasado a alguien, le pasó a José. Alguien me dijo una vez, es que no podemos saber lo que le pasó a José porque en la Biblia no dice. Es cosa que investiguemos un poco cómo eran tratados los esclavos en esos tiempos. Y eso es altamente probable que le haya pasado a José. Entonces, esta declaración, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? José reconoce un límite. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la memoria, tiene todo el dolor, tiene todas las razones humanas para buscar revancha. Vendetta, ¿cierto? Pero no toma el lugar de Dios. Esto es decisivo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando somos heridos, queremos ocupar el lugar de Dios. Y no solo queremos, sino que creemos que podemos y que tenemos el derecho de juzgar y de aplicar sentencia. Queremos dejar caer la guillotina. Queremos controlar el futuro. Queremos que, tal vez no nosotros, pero alguien le pague con la misma moneda. Queremos asegurar que sienta lo que nosotros también sentimos.
Pero José se niega a eso. Porque el pecado de sus hermanos no fue pequeño. No porque haya sido pequeño, sino porque Dios es grande y Dios es Dios y Él no es Dios. José no niega la interacción humana, la intención humana. De hecho, les dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dice claramente que ellos pensaron hacerle mal. No lo maquilla. No, sí, chiquillo, yo sé que ustedes tuvieron la mejor intención y que yo colaboré harto para que ustedes me odiaran. No dice eso. Dice claramente que ustedes pensaron en hacerme mal. Pero eso es verdad. No se puede negar. Hubo intención, hubo daño y hubo responsabilidad. Pero también José en este texto confiesa algo tremendamente grande que ya lo he dicho. Dios estaba obrando por encima del mal, sin aprobar el mal. Los hermanos actuaron con maldad, actuaron con dolo, actuaron con intención, pero Dios actuó con sabiduría. Los hermanos quisieron destruir y desaparecer a su hermano. Dios quiso preservar la vida, y no solo la de José, sino de toda la generación. Los hermanos vieron en José a una persona desechable. Dios lo estaba llevando a ser instrumento de salvación para muchos. Y fíjense que tal vez nosotros nunca hemos vendido a un hermano. Pero muchas veces sí. Hemos actuado con maldad. Hemos actuado queriendo destruir. Hemos actuado de manera reprobable. Pero saben que tantas veces que hemos actuado así, el Señor ha usado ese camino, esos eventos, para traernos bien. Aquí está el corazón del pasaje. La gracia no le cambia el nombre al pecado. No le dice, no, si ustedes en realidad no me vendieron. No, todo pasó. El punto es que lo que dice es que cambia el destino de la historia. No dice que lo malo fue bueno. La historia no dice que la traición fue necesaria en sí misma. La historia nunca dice que los hermanos tenían razón porque José era como era. No dice que el dolor no importó. Dice algo mucho más profundo y superior a ello. Dios es tan soberano, tan bueno, tan sabio, que puede tomar incluso el mal real de los seres humanos y conducirlo a un propósito de vida. Esto nos habla a nosotros como familias y como iglesia. Hay historias donde hubo pecado real, historias familiares donde hubo pecado real, palabras que hirieron, abandonos que marcaron, comparaciones que destruyeron, preferencias que dejaron cicatrices entre hermanos, silencios que hicieron daño, que hicieron sentir a las personas invisibles, pecados que nunca deben ser maquillados. La gracia no nos permite mentir. La gracia no nos pide decir no importa. La gracia no nos pide proteger apariencias. La gracia no nos pide llamar carácter fuerte al maltrato, ni preocupación al control. Ojo, ni broma a la humillación, ni debilidad a la irresponsabilidad. Pero la gracia sí nos llama a no entregar nuestra historia a la venganza. Hay personas que siguen viviendo años con el deseo secreto de que otros paguen. A veces no lo dicen, porque está mal decirlo. Pero se manifiesta ¿en qué? En la frialdad, en la distancia, en la ironía, en el silencio, en la forma de recordar siempre lo mismo, en la incapacidad de darse cuenta y de alegrarse cuando el otro ha cambiado. José nos muestra otro camino. No el camino de la negación, esto en realidad no pasó. No el camino de la venganza, sino el camino de la fe, el camino de la confianza, que Dios es más bueno,
es más sabio y es más justo que todos nosotros. Ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien. Esto no significa que todas las relaciones se restauran automáticamente al mismo nivel. Incluso no significa que las relaciones necesariamente se restauren. No significa que no va a haber consecuencias. No significa, quiero que pongan mucha atención a esto, no significa que no haya límites sabios cuando alguien sigue siendo dañino. El perdón no borra automáticamente todas las consecuencias del pecado, pero sí significa que el creyente no queda definido por el mal que otros le hicieron, ni por el mal que alguien cometió con él. Ojo, cuando hay perdón, y es lo que todos debemos hacer en cualquier tipo de relación, pero eso no siempre significa que las relaciones tienen que ser restauradas. La historia no termina donde el pecado la dejó. En este caso sí, hay restauración de la familia. En manos de Dios, aún la familia herida puede convertirse, o la familia más herida puede convertirse en un escenario de misericordia. No todos los escenarios de misericordia son iguales a este, pero sí cuando hay perdón, el Señor puede restaurar los corazones. Y en tercer y último lugar, en Cristo somos una nueva creación. Y aquí está 2 Corintios 5:17. Por eso necesitamos leer este Génesis 50 con 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. El texto no significa que el creyente pierde la memoria. Todo hecho nuevo, así que ¡pum! Rayo, ¿cómo se llama? Flash de Men in Black. No es el flash de los hombres de negro. Ojalá. ¿A quién le gustaría tener un flash así? Levante su mano quien quiere un flash de los hombres de negro. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no existe. Si no, la gracia no sería gracia. De hecho, no perdemos ni la memoria en el estado eterno. Si usted quiere aprender de eso, será en otro momento. Entonces no significa que pierda la memoria. No significa que sus heridas se van automáticamente. No significa que su personalidad cambia de la noche a la mañana. No significa que la familia deja de tener historia. Significa algo mucho más profundo. Significa que en Cristo nuestra vida como iglesia, como personas, familiar, ha comenzado una nueva realidad. Ya no estamos definidos por Adán, que por medio de él entró el pecado. Ni por la carne, ni por la culpa, ni por el pecado, ni por la herida, ni por el apellido, ni por el trauma, ni por el abandono, ni por el fracaso, ni por la venganza. No estamos definidos por nada de eso. Estamos definidos en Cristo. Y la frase en Cristo la vamos a ver solo aquí. Pero tenemos muchas más respuestas para que algunos que quieran verlo en su casa, en Efesios capítulo 1. Todo lo que significa estar en Cristo. Aquí estar en Cristo vamos a ver lo que no significa. No significa, no dice si alguno de ustedes está en una familia perfecta. No dice el texto que si alguno no tuvo una infancia sin heridas. Y ahí las cosas son nuevas. No. No dice si ninguno de ustedes fue traicionado. No dice si alguno puede explicar todo lo que le pasa, entonces es nueva criatura. No dice que si alguno logró cerrar emocionalmente cada capítulo de su vida, todo es hecho nuevo. No. Dice que si alguno está en Cristo. Dice que si alguno está en Cristo. Y estar en Cristo es haber sido elegido, salvado y traído hacia Él. Estar en Cristo significa que nuestra historia queda unida a la historia de Jesús. Ya no tenemos historias solas e individuales. Cuando el Señor nos une a Él,
Comenzamos a ser contemporáneos con Jesús, aunque no lo hayamos visto nunca. Su muerte cuenta por nosotros, su justicia cuenta por la nuestra y nos cubre. Su resurrección inaugura una vida nueva. Su Espíritu Santo comienza a formar en nosotros una nueva creación y también nuevas respuestas, no del interior, sino de su propia palabra. Lane y Tripp, en el mismo libro que les he comentado, Diseñados para no estar solos, explican que ser una nueva creación, dicen, esta maravillosa realidad no significa que nos hayamos vuelto perfectos, sino que nuestros corazones son maleables, sensibles y vivos para Dios. Esta es una esperanza enorme para familias heridas y para iglesias reales, porque a veces nuestro historial nos convence de que el cambio es imposible. Voy a decir estas cositas para que nos sintamos identificados, si es que alguno se siente identificado, en esta relación, ya sea en la familia, la iglesia, donde sea. Siempre he sido así. En mi familia, todos hemos sido así. Como si fuéramos los hermanos Coraje. Ah, me le cayó el carnet. ¿O cómo se llamaban los machos? También se me cayó el carnet. En mi familia todos somos así, los tantos. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha usado su apellido para decir que son así y para decir algo malo más encima? Las lefios somos así. Bajitas. Ah. Ya, perdón. No las voy a molestar con eso. Bueno, yo no sé hablar. Yo no sé pedir perdón. Yo no confío en nadie. Yo me alejo porque así me protejo. Me han dañado mucho. Yo exploto porque así lo aprendí nomás, pues. Yo guardo silencio porque en mi casa hablar era peligroso. Así que mejor permanezco callado. Pero según los Corintios 5:17 responde, en Cristo hay una nueva creación. Como dije, esto no borra mágicamente el pecado, pero cambia quién tiene autoridad, perdón, el pasado, pero cambia quién tiene autoridad sobre nosotros y sobre ese pasado. Ya no manda mi historia vieja, ya no manda el temor, ya no manda la culpa, ya no manda la comparación, ya no manda la herida, ya no manda la necesidad de defenderme siempre, ya no manda el deseo de castigar a otro. El que manda es Cristo Jesús. Y si Cristo manda, entonces puedo empezar a responder de otra manera. Puedo escuchar sin defenderme inmediatamente. Jesús lo hizo. Puedo reconocer mi pecado sin destruirme. Es lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer con el pecado. Puedo hablar de mi herida sin usarla como arma o pretexto para dañar. Puedo poner límites sin odio. Puedo perdonar sin negar el daño. Puedo perdonar sin exponerme de nuevo a un círculo de violencia. Puedo perdonar sin excusarme en mi pasado. Puedo dejar de ser selectivo con aquellos que no me sirven. Puedo aprender a hacer iglesia con personas que llegan con historias difíciles y muchas de ellas más difíciles que la mía. Entonces, aquí hay un lugar, hay una aplicación que le he repetido miles de veces en esta serie. La iglesia debe ser un lugar donde el pasado pueda ser traído a la luz por el evangelio. No un lugar donde la gente tenga que fingir que está bien. No un lugar donde solo los ordenados tienen espacio. No un lugar donde el que llora incomoda. No un lugar donde el que lucha con algo está descartado. No un lugar donde el que se aísla rápidamente es juzgado. No puede ser un lugar donde escuchamos historias de heridas solo para buscar culpables. La iglesia debe aprender a escuchar como José, con verdad y con gracia. José nunca justificó el pecado de sus hermanos, pero tampoco los destruyó. Les habló al corazón, los consoló, les aseguró cuidado y les dijo, no tengan miedo. Qué imagen más hermosa para una iglesia. Hay hermanos que necesitan escuchar eso. No tengas miedo. Querido, no porque el pecado no importe,
sino porque Cristo es suficiente y te perdonó. No porque tu pasado no dolió, sino porque Cristo también sufrió y puede restaurar. No porque aquí los que estamos aquí somos perfectos. No, porque todos estamos queriendo ser auxiliados por la gracia de Dios para parecernos más a Cristo. No porque justificamos tus relaciones pecaminosas, sino porque no te vamos a reducir a esas relaciones. Necesitamos entonces, queridos, una comunidad de gente madura, donde los más maduros en la fe sean pacientes con aquellos que no han avanzado según el ritmo que ustedes han avanzado. Paciente no significa permisivos, no significa ser ingenuos. Pacientes significa estar dispuestos a acompañar procesos reales de santificación. Reales. Y los procesos reales no son como nosotros nos imaginamos. Algunos se alejan porque no saben cómo permanecer. Algunos, como dije antes, guardan silencio porque les da miedo hablar. Algunos necesariamente reaccionan fuerte porque aprendieron a sobrevivir así. Algunos parecen fríos porque no quieren depender de nadie. Algunos son difíciles porque no porque no necesiten amor, sino porque les cuesta recibirlo. Hay personas que les cuesta ser amadas. Y aquí deberían encontrar un amor que nunca han experimentado. Una iglesia no puede convertirse en una comunidad selectiva. Debe convertirse cada día en una comunidad acogedora. Cristo nos recibió con nuestras historias, con nuestras heridas, así como el Padre al Hijo pródigo. Vino como estaba. Por la misma gracia debemos nosotros recibir de brazos abiertos, como el Señor nos ha recibido a nosotros. Para terminar, la familia de José no fue una familia ideal como ninguna de las nuestras, ni tampoco como esta iglesia. Fue una familia herida, pero Dios no abandonó esa historia. Los hermanos miraban el pasado y ¿qué veían? Su culpa, que era verdad. José miraba el pasado y veía el pecado real, pero también miró la mano soberana de Dios. El Evangelio nos permite entonces mirar nuestro pasado sin mentir y sin desesperarnos. Tal vez hoy el pasado todavía está hablando en tu vida. Habla cada vez que te defiendes antes de escuchar. Habla cada vez que te aíslas para no ser herido y antes de ser herido. El pasado habla cada vez que reaccionas con temor ante una conversación difícil o con violencia ante una conversación difícil. Habla cada vez que recuerdas lo que otros te hicieron y sientes que aquello no lo puedes soltar. Habla cada vez que usas tu historia para justificar tus reacciones y tu pecado. Habla el pasado cada vez que piensas que nunca, nunca, nunca podrás cambiar. Pero la palabra de Dios nos anuncia otra cosa. Nos dice que si estás en Cristo, eres una nueva creación. Tu pasado puede seguir hablando, pero no manda. Tu herida puede seguir doliendo, pero no reina. Tu culpa puede seguir acusándote, pero no tiene la última palabra. Tu familia te marcó, ok, pero no define tu identidad final. Cristo tiene una historia mucho mejor y estar en Cristo es mucho más marcador y mucho más profundo de lo que cualquier persona en nuestra historia nos pudo marcar. José pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Nosotros podemos decir algo mucho más grande. En la cruz, los hombres le hicieron el peor mal al Hijo de Dios,
pero Dios lo encaminó para nuestra salvación. Ahí sí que vemos, realmente ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios trajo bien, trajo salvación. La cruz es el gran Génesis 50 de toda la historia. Allí el pecado humano mostró su peor rostro y allí Dios mostró la mayor profundidad de su gracia. Allí Cristo fue entregado, rechazado, vendido, herido, pero por medio de esa herida el Señor nos dio vida a nosotros. Así somos. Venimos de historias que no hemos elegido, cargamos con heridas que todavía hablan, reaccionamos muchas veces desde los temores antiguos que todavía tenemos. Así somos, pero no terminamos así. En Cristo somos hoy día una nueva creación. Y donde Cristo reina, hay una historia familiar herida que se puede cambiar. Donde Cristo reina, hay una iglesia que puede manifestar la gracia de Dios para otros. Cuando Cristo reina, es la gracia, es su cruz la que habla más fuerte. Es ese pasado el que habla fuerte y no el nuestro. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos permites reflexionar en torno a la historia bíblica, a cómo, Señor, tú anuncias en cada historia, en cada pasaje, cómo somos, Señor, y lo que Cristo hace por nosotros. Te agradecemos por eso, Señor. Porque aunque no hemos elegido nuestra historia, Señor, tú nos has escogido. Aunque todavía cargamos ciertas heridas, sabemos que tú nos sanaste por medio de tu propia herida, Señor. Y te damos gracias por eso. Te pedimos que reines en nuestra vida, en nuestra familia y también en nuestra iglesia. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús.